Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí Mayra Almanza, su psicóloga online. Lista, súper lista para platicar con ustedes en esta ocasión. Sí, excelente, ya veo que ya se empiezan a conectar por ahí. Por favor, les agradecería mucho que me digan cómo se ve y cómo se escucha para poder iniciar con nuestro tema de hoy, en lo que se siguen conectando más personas. Recuerden, por favor, ponerme un mensajito, que me digan de dónde están conectados para poder mandarles ese saludito como siempre. Sí, estoy muy contenta, perfecto, ya me están diciendo por ahí que se ve y se escucha bien, excelente, excelente, excelente. Qué gusto verte, se escucha muy bien. Mireya, qué gusto leerte. Mónica, ya estás conectada. Muchas gracias, Moni, nos encontramos bien. Sí, nosotros también estamos muy bien, muy bien por acá, gracias. Pues América, saludos América, ¿qué tal? Qué gusto que estés conectada también. Iré saludando conforme se sigan conectando más. Quiero comentarles que decidí hacer este en vivo porque me parece que este es un tema muy importante del cual se tiene que hablar y tenemos que hacer una campaña de prevención, y más porque ya se viene el mes de la salud mental. Entonces, que no sea solo en ese mes cuando se hable del tema, sino que recordemos que nuestra salud mental es un pilar importantísimo de nuestra vida y que si nosotros lo cuidamos, pues vamos a poder hacer muchísimas cosas más. Berna, ¿qué tal? Buenas noches, saludos. Recuerden ponerme por favor de dónde me escriben para poder mandar el saludote hasta donde se encuentran y que todos nos sentamos juntitos aunque estén lejos, ¿sí? Quisiera empezar diciéndoles que la Organización Mundial de la Salud tiene una definición muy específica para la salud mental y habla sobre el bienestar emocional, habla sobre cómo es que nosotros a través de este estado podemos enfrentar las cosas que vengan en nuestra vida y cómo si nosotros tenemos este estado de salud mental, pues vamos a poder desarrollar más nuestras habilidades, vamos a poder aprender, vamos a poder trabajar y vamos a poder estar bien con nosotros y también con los demás, incluso hasta aportar a la comunidad. Por eso es que yo el día de hoy me quise conectar para hablarles precisamente de esto, de que recordemos que nuestro equilibrio y estar bien nosotros nos va a permitir hacer un montón de cosas para nosotros y también para los demás. Y que a través de la conciencia, repito, recordemos que todos en algún momento podemos tener un estado vulnerable y es muy importante identificarlo para poder salir de ahí. Antes de continuar con la información, voy a ver quién más está por aquí. Adela ya está lista, dice que de Los Ángeles, California. Saludos hasta allá. Rigo también ya está aquí súper conectado, qué gusto verle, gracias. Saludos hasta Gómez Palacio, Durango, por supuesto. Saludos a toda la familia Triana que se conectan de diferentes partes, también a las personas en Torreón que nos siguen. Jess también ya está súper lista, perfecto. Berna desde Los Ángeles también, perfecto. Y pues gracias, insisto, a todos los que me saludan y se conectan para escucharnos. Traigo cifras, el día de hoy quise anotar ciertos puntos porque les digo, me parece vital que conozcamos y sepamos los trastornos de la salud mental, ¿no? Los trastornos mentales en este caso, y la Organización Mundial de la Salud que dice al respecto. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud pues es un organismo, ¿verdad?, que trabaja a nivel internacional y se preocupa por el bienestar de los seres humanos, y precisamente su trabajo va enfocado a esta parte, a programas y desarrollo, información que difundan la salud. Y ellos hacen una clasificación y suben constantemente artículos que tienen que ver con salud. Yo tomé algunos datos de su página y hablan precisamente sobre
cuáles son aquellos trastornos que a la población mundial son los que más afectan. Y bueno, pues les quiero preguntar, ¿ustedes qué creen que esté en primer lugar? ¿Cuál será como la condición mental, ¿no? O la enfermedad mental que más aparezca? Tomando en cuenta pues que para todo, con un buen tratamiento hay un muy buen pronóstico. En lo que me comentan por ahí, cuál creen que sea, voy a seguir leyendo. Por aquí Lourdes ya está conectada, qué gusto. Noemí, gusto verte desde South Carolina, saludos hasta allá, por supuesto. Les comentaba entonces, ¿qué creen que esté en primer lugar? Pues les aviso que la ansiedad está como el primer aspecto de la salud mental que se ve afectado. La ansiedad está por ahí con 301 millones de personas. Imagínense, en todo el mundo 301 millones de personas tienen algún tipo de ansiedad o algún trastorno de ansiedad. Y aún cuando hay toda esta información, todavía hay personas que no saben qué es la ansiedad y empiezan a contestar por aquí. Efectivamente, ya me están diciendo que la ansiedad y la depresión consideran que están en los primeros lugares. Varias personitas por aquí. Bere dice que es la ansiedad, María dice que es la depresión, Frida dice que es la ansiedad, Adela, ansiedad y depresión, pues en realidad están muy cercanas a estas estadísticas, la ansiedad en primer lugar y la depresión en segundo lugar. ¿Ok? Repito, a pesar de que la ansiedad parecería que es muy conocida, todavía hay muchas personas que la viven y no identifican cuáles son estos signos y cuáles son estos síntomas, ni tampoco conocen el impacto que puede tener en su salud o en su entorno el tener este trastorno del estado de ánimo en este caso. ¿Y cómo es la ansiedad? Por favor, escríbanme también por ahí qué conocen acerca, cuáles son los síntomas. Una característica muy importante de la ansiedad, pues obviamente es un miedo excesivo, una preocupación excesiva. Hay signos y síntomas muy característicos, ¿no? Muchos de ustedes los conocerán, que tienen que ver con palpitaciones, con sudoración, con sentir una presión en el pecho, en el estómago, una sensación de incomodidad, de calor, o a veces como un nudo, a veces el estómago se inflama, a veces puede haber náuseas, puede haber vómito, puede haber diarrea, a veces las personas pueden sentirse desorientadas, mareadas, a veces pueden sentir que les corren calambres por las manos, y esta preocupación excesiva de que algo malo va a suceder, algo malo y en cualquier momento va a llegar, tiene que ver con ansiedad. Efectivamente, dice Adela que hay mucha angustia. Es correcto. Nos acostumbramos en ocasiones a tener estos episodios o estos momentos y se pueden disparar por 1000 factores. Puede ser por alguna preocupación auténtica que es real y que a través de la ansiedad nosotros podemos llegar a magnificarla. Puede ser también que haya una dificultad para adaptarnos a una situación. Por ejemplo, cuando alguien pasa por una situación de enfermedad y queda este temor a que algo me vaya a suceder, de ahí puede generarse un trastorno de ansiedad. ¿Sí? También puede ser por mucho estrés, por preocupaciones, por lo que le pasa a los hijos, por el trabajo, por el dinero incluso. Todo este montón de factores que pueden desencadenar un estado ansioso y que según lo prolongado puede diagnosticarse ya como un trastorno de ansiedad generalizada. Erika dice que hay hiperventilación, es correcto. Y fíjense, cuando esta ansiedad crece todavía, pueden llegar al punto máximo. Lo hemos comentado en algunos otros en vivos. Y quien quiera más información al respecto, busque por favor en mi página, en los videos. Hay videos completos que hablan sobre estos factores, en donde se describen más claramente todas las características, los signos, síntomas y tratamientos. ¿Okay? Ahorita lo que intento hacer es irnos como muy por encimita para irlo revisando y hablar pues del punto principal, que es que no se juega con nuestra salud mental. ¿Okay? Entonces, ¿qué más sucede? Les decía que en un punto más arriba todavía puede llegar esta ansiedad a generar pánico. Y entonces los síntomas son todavía más invasivos. Las personas sienten que les va a dar un ataque cardíaco o sienten que en ese momento se van a morir. Hay algunas personas que se desmayan y una vez que se baja todo este montón de cortisol y de adrenalina, poco a poco la persona se va deshaciendo de estos neurotransmisores,
puede llegar otra vez al estado de tranquilidad y darse cuenta pues que en realidad no le pasó nada. Pero mientras está el ataque de pánico, pues es terrible. Y un ataque de pánico puede ser completamente invasivo y me puede paralizar de todas mis actividades y entonces yo perder esta salud de la que estoy hablando porque pues no puedo ir a trabajar así. O me da temor y hay personas que hasta renuncian o se quedan en su casa o ya no salen o ya no se pueden relacionar con los demás precisamente por esta situación. Bere nos pregunta que si la ansiedad es curable. Por supuesto que sí, Bere. Y mientras más rápido detectemos signos y síntomas, precisamente en etapas más tempranas, pues el pronóstico es más corto también para llegar a esta recuperación. Es decir, personas que ya son ansiosas crónicas, quizá tengan que hacerse de otro montón de elementos más para poder llegar a esa recuperación que por supuesto que es alcanzable. Claro que sí, ¿ok? Entonces, si nosotros empezamos a ver que el corazón se nos acelera sin alguna situación aparente de amenaza, si empezamos a darnos cuenta que nos está costando trabajo dormirnos porque traemos ahí esa situación a la que le estamos dando vueltas, ¿sí? Si está esta inquietud, hay gente que dice, siento que me estoy volviendo loca, otras personas dicen, quisiera salir corriendo cuando me llega esa desesperación. Ese es un gran signo y un gran síntoma de que algo está pasando por ahí y por supuesto que hay que resolverlo, ¿ok? La siguiente condición entonces, como ya bien comentaron, es la depresión. ¿Y cuál es la característica principal de la depresión? Una desconexión por el gusto, una pérdida del sentido de estar presente, del disfrute, muchas cosas que antes quizá me gustaban, que antes me hacían sentir bien, empiezan a perder esta característica, me vuelvo apática quizá, probablemente ya no quiero salir con mis amigos, no me motiva ir al cumpleaños, no tengo energía ni fuerza tampoco para levantarme de la cama. Hay personas que hasta el hambre se les quita, gente que duerme muchísimo, otras personas que les da insomnio. La característica principal, lo repito, sería como que esta desesperanza y este no disfrute de la vida. Déjenme checo por aquí, por favor, los comentarios que me están escribiendo. La ansiedad llegó a mí hace más de 4 años y llegó para quedarse. Cada vez son menos las crisis. Algo estás haciendo bien, Lourdes, hay que seguir haciendo eso. Rufi dice, yo sufro de ansiedad y me dan palpitaciones. Efectivamente, esto es de lo que estamos hablando. Qué interesante, he tenido ataques de pánico y todo lo que dices tiene sentido. Efectivamente, Mayela, qué gusto verte también por aquí, gracias por el comentario. Ya entiendo a mi mujer, eso es buena información, gracias Luis. Y precisamente mientras más sepamos y mientras más hablamos de todo esto, podemos ser más comprensivos con las personas cuando en su momento están viviendo estas circunstancias. Y voy a aprovechar ahorita con el comentario de Luis a que me ayudes por favor a compartir. Luego se me olvida decirles que me ayuden a compartir para que esta información llegue a más personas. Bere dice, es fatal esos ataques, cuando los sentí dije, sí, ahora entiendo por qué las personas se suicidan. Y desafortunadamente, Bere, esa es una causa de mortandad en un grupo de edad muy específico de los jóvenes muy alta y efectivamente está aumentando cada vez más el índice de suicidio. Por eso mi interés también de poder platicar de todo esto, porque es algo tan común, algo tan aparentemente conocido y hablado, pero a la hora de la verdad no se atienden las personas. Adela dice, desde mis 14 años creo que padezco ansiedad y depresión, tengo 46, siento que ya es crónico. Adela, hay que hacer algo ahí. María Gómez, ¿cómo ayudar a alguien en depresión? Ay, híjole, esa es una pregunta tan profunda y tan importante. Mari, ¿cómo podemos apoyar a alguien que tiene depresión? Lo primero que tenemos que hacer es entender la enfermedad, ¿sí? Saber que la persona está en un estado de ánimo auténtico en donde todo lo que está sintiendo para ella es real. Y que en muchas ocasiones hacia afuera pues se siente incomprendida porque la mayoría de la gente dice, pues ¿cómo no se puede levantar de la cama? ¿Cómo no se va a poder meter a bañar? ¿Cómo es que no va a tener hambre? ¿Sí? Pero químicamente están pasando muchísimas cosas que no podemos ver, ¿sí? ¿Qué pasa?
que resulta que este cerebro no está produciendo la dopamina que se necesita para estar tranquilos. No hay oxitocina, no hay serotonina en los niveles que la mayoría de las personas los tendrían, porque ya no hay este disfrute por salir a caminar, por pasear con el perro, con estar conviviendo con los hijos, la familia. Aquello que disfrutábamos, insisto, pierde sentido y pierde este disfrute del que estamos hablando. ¿Cómo se puede ayudar? Acompañando a la persona, escuchándola, ¿sí? De alguna manera preguntando, ¿qué puedo hacer por ti? ¿En qué te puedo apoyar? Y la mejor manera en la que la podamos ayudar, dependiendo de quién será, pues es acercarla, en este caso, al tratamiento. Muchas ocasiones el tratamiento de la depresión es multidisciplinario y en muchas otras ocasiones, pues obviamente con terapia psicológica funciona bastante bien. Cuando son pacientes crónicos, aquí se necesita involucrar a otros especialistas, ¿no? Principalmente al psiquiatra, ya sea que el psiquiatra canalice al psicólogo o el psicólogo canalice al psiquiatra, pero fíjense qué importante es, incluso también con la depresión, qué importante es cuando lo necesita el organismo, tomar un medicamento que nos ayude a controlar estos niveles de los neurotransmisores para que la persona pueda conectarse con sus habilidades, pueda contactar otra vez esa capacidad que tiene para resolver las situaciones y tome acción ante eso. Porque fíjense qué sucede. Insisto, los casos son diferentes, pero yo les estoy hablando de uno donde la necesidad está en ambos sentidos, ¿ok? ¿Qué sucede? Si me tomo la pastilla nada más y no resuelvo el conflicto con mi pareja, por ejemplo, si me tomo la pastilla nada más pero no aprendo a gestionar mis emociones, lo único que estoy haciendo es durmiendo el síntoma. Pero ¿en qué momento voy a pasar a resolver? Ahora, por otro lado, hay personas que intentan resolver, pero la sensación es tan intensa, es tan abrumadora que no se pueden conectar con esa capacidad resolutiva. Por eso es que a veces trabajar en conjunto, psiquiatra y psicólogo, funcionan a la perfección para que la persona salga mucho más rápido de todo esto. Edith, qué gusto verte, eres la mejor sin duda, gracias por compartir esa información. Ay, qué linda Edith, gracias por tus comentarios. Yo tuve ataques de pánico, dice Edgar, y eran los 10 segundos más horribles, sientes que te mueres. Efectivamente, Edgar, completamente de acuerdo contigo, es terrible. Las personas que en algún momento hemos tenido esta experiencia es fatal y el cuerpo se cansa y pasan mil y un cosas antes de volver a retomar, ¿no?, nuestro sentido y a trabajarlo. Una vez que se siente, aquí no hay de otra a trabajarlo. ¿Okay? Bien, ¿qué más hay? Bere, déjenme leer este último comentario y pasamos al siguiente. A mí me diagnosticaron presión alta, dice, resulta que con los antidepresivos mi presión se regularizó en una semana, no era problema del corazón, sino de depresión y de ansiedad. Bere, gracias por tu comentario, porque híjole, le has dado en el clavo a muchos diagnósticos y precisamente por eso hablar de la importancia de la salud mental y que con ella no se juega. En muchas ocasiones se va al médico y el médico hace esto, el médico general, ¿no?, diagnostica algo creyendo que efectivamente eso es lo que tiene la persona, pero resulta que puede ser algo también emocional, ¿sí? ¿Y cómo podemos detectarlo entonces? Bueno, a mí me gustaría saber cómo fue que Bere dio, ¿no?, con este apoyo. Si estás pasando por una situación de presión arterial, obviamente la opinión del médico es muy importante, pero también hay que checar esta parte de las emociones de lo que estamos hablando, porque pudiera ser esto, que sea una alteración del estado de ánimo más allá de la presión arterial. Gracias por ese comentario. Tengo muchas preguntas, ay, maravilloso, espero poder resolverlas todas en este tiempo y si no alcanzo a contestarlas en el en vivo, me voy a dar a la tarea de leerlos y de contestarles ahí por el mensajito. María dice, ¿por qué razones se entra en depresión? Hay muchos factores también aquí y cada caso puede ser muy particular. La depresión, les decía yo, es un estado de tristeza. Entonces, ¿qué nos puede llevar a estar tristes? Imagínense. Y aparte de eso, ¿qué sucede? Que el cerebro, les comentaba hace un ratito, deja de producir estas sustancias químicas como la serotonina, la dopamina,
¿sí? La oxitocina, de todo aquello que nos gusta. ¿Qué puede hacerme a mí caer en una tristeza? Por ejemplo, perder a un ser querido, a alguien que es muy importante en mi vida y que fallezca, por ejemplo. Estar en una relación de pareja y que por situaciones que a veces no podemos controlar, esta relación termine y entonces haya una separación o un divorcio. A veces, aun cuando es en los mejores términos, el vivir un duelo al final de cuentas me puede llevar a un estado de depresión. El no tener ese trabajo que yo quería, el no poder cumplir la expectativa de comparándome con las demás personas, todos esos estados de tristeza, cuando cumplen ya ciertos criterios o ciertas características, es cuando pueden convertirse en una depresión. Igual, Mari, y a todas las personas que quieran saber todavía más sobre la depresión, les repito, por ahí vayan y busquen en mis videos colgados, hay 2 o 3 tengo específicamente que hablan sobre la depresión, ¿sí? Para que sepan más. ¿Qué más quiero comentarles? Hay otros trastornos de la salud mental que son menos conocidos, pero que también es importante que se diagnostiquen y que se traten. Por ejemplo, está el trastorno bipolar. Quizá todos hemos escuchado en algún momento o nos han dicho o hemos dicho, ay, andas bien bipolar, pero en realidad, sí, quizá no conocemos tanto el trastorno. La bipolaridad es una condición de la enfermedad, en este caso, en donde vive la persona 2 estados. Por eso se llama bipolar, porque parecería que uno está en este punto y el otro está aquí, ¿sí? Por un lado está la depresión, es decir, la persona que se siente con todas estas características que ya dijimos, tristes, que no disfruta, sin ganas de hacer muchas cosas, pero solo son momentos y después brinca o se va a otro momento de euforia, de manía, le llaman también los psiquiatras, en donde la persona tiene mucha energía, a lo mejor habla mucho, se siente de maravilla, aparentemente se quiere comer el mundo y quiere hacer 1001 cosas, en donde no piensa, actúa por impulso, y una vez que hace en el episodio de manía, llega la parte cuando baja toda esta sensación de decir, ¿qué acabo de hacer? A lo mejor compra algo que no necesitaba, utiliza su tarjeta de crédito, va y busca alguna persona con la que ya había cerrado un ciclo, etcétera. Pueden pasar muchas cosas. Pero fíjense, no solo es la euforia y el contento en la manía, sino que también puede ser que vengan sentimientos y que vengan emociones que la persona no puede manejar tan fácilmente, como el enojo, ¿sí? Personas que de momento pues estaban bien, pero de repente ya están gritando o ya están detallando o haciendo un conflicto donde pues no tendría por qué hacerlo y dices, ah caray, pues ¿qué le pasa? Y al ratito resulta que otra vez ya está triste y no se quiere levantar. Este es el resultado también de desajustes neuroquímicos que hay que ser tratados y que no porque yo vea a alguien que ya está enojado o que ya está gritando, ya le voy a diagnosticar bipolaridad nomás porque a mí se me antojó. Esto lo tiene que hacer un profesional de la salud y tiene que cumplir ciertos criterios diagnósticos. Hay manuales para esto, ¿sí? Insisto, las personas indicadas para diagnosticar está el psicólogo y el médico, el psiquiatra, ¿no? Que tiene sus manuales, el del DSM-5, del CIE-11, para poder diagnosticar según todos los criterios que vienen ahí. Déjenme leer por aquí qué más. Fue increíble la pandemia. El doctor me dijo todo lo que sientes, un montón de síntomas, efectivamente. Pues sí, era el estrés. Otra vez, veré, súper comentario. Fíjense qué fue lo que sucedió. Se aumentaron aprox en un 25-27% los diagnósticos de depresión y la ansiedad precisamente en este curso del COVID. Y pues tenía mucho sentido, ¿verdad? Estábamos encerrados, no podíamos hablar con los demás. Había una amenaza real, sobre todo cuando no había vacunas. Cuánto miedo sentimos, ¿no? Por nuestros seres queridos, por nosotros mismos. Cuántas pérdidas no tuvimos en todos esos meses. Y pues, ¿qué podíamos esperar? Por supuesto que eso iba a subir, ¿sí? Y eso también, de alguna manera, está aperturando a que la gente más se dé cuenta y estamos conociendo pues que es muy importante nuestra salud, ¿ok?
¿Qué otro trastorno de la salud les traigo para que conozcan? El trastorno de estrés postraumático. ¿Qué es esto? Una vez que una persona vive una situación muy difícil en su vida, vivió una crisis o vivió un trauma, ahorita vamos a dar algunos ejemplos, que lo trastornó, que lo metió en este estado de no puedo ir a trabajar, de no quiero salir, de tengo mucho miedo, de ya no quiero enfrentar la vida, de me pasó esto y es terrible, porque pueden pasar cosas realmente terribles, ¿sí? La persona pierde la confianza y en muchas ocasiones, insisto, pierde esta funcionalidad en el estado de crisis. ¿Qué nos puede llevar a un estrés postraumático? Personas, por ejemplo, que tienen un accidente automovilístico, personas que han sido asaltadas, crisis circunstanciales, personas que vivieron un intento de secuestro o que les hicieron daño físicamente terriblemente, o por ejemplo, personas que estuvieron en un temblor o que vivieron una inundación, ¿sí? Este tipo de circunstancias, insisto, que nos dejan marcados y que parecería que graban a nivel neurológico una respuesta, un anclaje, y que entonces cuando se ve un carro o cuando llega a mi cabeza esa imagen, el cuerpo reacciona como si estuviera pasando nuevamente. Bere dice la depresión postparto. Efectivamente, ese es otro tipo de depresión que muchas veces no se trata y que pues en su momento sería importante incluso hasta hacer un en vivo completo sobre la depresión postparto. Lo voy a guardar ahí en mis pendientitos porque de ese no tengo un video completo y también será importante hablar. Regresando a lo del estrés postraumático, entonces, les comentaba que cuántas personas tardan un buen tiempo y no se atienden ante esta situación. Después se les hace muy difícil poder subirse a un carro, ¿sí? O se les hace muy difícil salir cuando está lloviendo, ¿sí? O dependiendo de las circunstancias, insisto, sienten que alguien les va a hacer daño o que en cualquier momento va a llegar una catástrofe, un movimiento muy pequeño y si se le movió la silla a lo mejor ya entra en un estado terrible de pánico porque piensa que ya puede estar temblando aun cuando no sea así, ¿sí? Otro trastorno de la salud mental que también se diagnostica y que probablemente conozcan es la esquizofrenia, ¿sí? ¿Y qué es la esquizofrenia? Es una condición en donde la persona no contacta con la realidad completamente. Y entonces, ¿qué hace? Empieza a escuchar cosas o empieza a ver cosas en donde pues solamente aquí y aquí, ¿verdad? Están sucediendo las famosas alucinaciones, que pueden ser olfativas, pueden ser incluso de temperatura, puede ser que esté viendo, puede ser que esté escuchando, y la esquizofrenia puede llevar a la persona al punto de creer que está hablando con alguien cuando no hay nadie, o creer que le están haciendo algo, o que alguien va a venir, que anda alguien en el techo, que alguien le quiere hacer daño, que las cámaras que la están vigilando, que en algún momento se lo van a llevar, que esa persona que está allá está viendo a ver qué estoy haciendo porque seguramente va a ir con el jefe y va... le van a decir que estoy haciendo mal mi trabajo, o el vecino de aquel de al lado me trae mala espina cada vez que me ve, algo me quiere hacer, y pueden ser personas que de verdad crean que algo malo les va a suceder porque alguien les quiere hacer daño. También en la esquizofrenia entra la persona en un estado de irse a su mundo y de no tener contacto hacia afuera, sino quedarse en su mente, haciendo movimientos, por ejemplo, en donde ya se perdió y las personas le hablan y no responden. Justo hace un ratito alguien me decía, ¿a poco la mente es tan poderosa? ¿A poco de verdad pueden pasar estas cosas? ¿A poco de verdad existe gente en donde la mente llega hasta ese punto? Efectivamente. Y pues imagínense, la esquizofrenia, ya estamos hablando de una enfermedad mental muy incapacitante. O sea, si la depresión y la ansiedad lo son, imagínense la esquizofrenia. Porque las personas en algún punto pueden desconectarse de la realidad y no saber si a esa persona con la que están platicando existe o no, ¿sí? No pueden saber si de verdad hay una amenaza auténtica o no, y cómo van a ir a trabajar así, ¿sí? Aún así, con todo y esto, hay tratamientos, insisto, para que las personas puedan acercarse. Aquí sí, el psiquiatra de cabecera es el que le va a ayudar, y ellos determinarán pues la medicación, el tipo de medicamentos, las dosis y cómo es que pueden ayudarles a que
disminuyan o a que desaparezcan incluso, dependiendo, insisto, de cada caso y de los medicamentos, o a que se controle la persona que tiene pues todas estas alucinaciones. Escríbeme por favor qué te está pareciendo hasta aquí lo que estamos platicando, si conocías de todo esto. Déjame te digo que existe otro más, del cual también ya hice un programa completo, puedes ir a checarlo en los videos, y este se llama TOC, ¿okay? El trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué sucede aquí? Que también este trastorno puede ser incapacitante porque la persona tiene ideas de cosas que van a suceder si él no hace bien algo. Y estas ideas pueden ser tan fuertes que pueden llevar a la persona a ejecutar rituales o acciones o actividades para poder tranquilizarse. Por ejemplo, personas que no pueden pisar las rayas que están en el suelo, donde pones tu mosaico, en el piso de tu casa, donde se forman las rayitas o las cruces. Hay personas que tienen esta fijación y no las pueden pisar. Hay otras personas que no pueden permitir que alguien los toque porque creen que les van a pegar gérmenes, o que tienen esta preocupación excesiva por contaminarse o por enfermarse por los gérmenes. Hay personas que no pueden dejar de acomodar o de limpiar, y que si por ejemplo se quieren sentar a ver la televisión, se acuerdan que la cocina está sucia y entonces empiezan a limpiar y a limpiar y a limpiar y a limpiar, y la cocina ya quedó bien, ya le dedicaron una hora, hora y media a la limpieza, y se quieren volver a sentar a ver la televisión, y vuelve a llegar esta idea en la cabeza de que no limpiaste bien, tienes que limpiar más, porque si no limpias bien, entonces no lo estás haciendo bien, y ve a hacerlo bien, y se tienen que levantar porque la compulsión los lleva a que realicen esa conducta, y la obsesión les está diciendo en su cabeza una y otra vez, hazlo, hazlo, hazlo. Este trastorno también puede ser muy incapacitante porque imagínense, la persona puede estar en la cocina literalmente metida ahí sin poder ir a hacer sus actividades diarias, sin cuidar a sus hijos, sin poder hacer la comida, sin irse a trabajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que estar cumpliendo lo que la obsesión le pide y está en esta compulsión y en esta compulsión. ¿Sí? Personas que no pueden escribir ciertas letras, personas que no pueden voltear la cabeza de ciertas maneras, personas que dejan de decir ciertas palabras en su lenguaje porque no deben decirlas, gente que les da miedo algunas imágenes, y la obsesión y la compulsión, insisto, pueden ser en algún punto tan limitantes que no pueden continuar con su vida cotidiana. Aquí también el tratamiento del psiquiatra es súper importante. ¿Sí? Voy a seguir leyendo sus comentarios. Les agradezco un montón, todo el montón de preguntas que hay aquí, insisto, ya las revisaré en lo particular. Un familiar padece TOC, ¿qué tan cierto es que el clonazepam es adictivo? Bueno, Alejandro, gracias por tu pregunta. Déjame comentarte que para el TOC pues hay un montón de medicamentos, ¿no? Y que el clonazepam tiene mucho que ver para ayudar al organismo a que entre en un estado de tranquilidad, y que no solo se utiliza en el TOC. Hay personas que cuando son diagnosticadas precisamente con ansiedad o con depresión, también les recetan el clonazepam. Como todos los medicamentos, incluso el paracetamol, todos tienen algún efecto secundario. El clonazepam puede ser un excelente auxiliar en muchísimos casos, siempre y cuando, para empezar, el médico sea el que lo esté recetando en la dosis correcta y que esté en constante vigilancia, tanto la dosis como el tiempo, y que acude el paciente a sus citas cuando tiene que ir, y que reporte al médico, en este caso, repito, al psiquiatra, que reporte cómo se está sintiendo, y ya será él el que determine si baja la dosis, si cambia el medicamento o si ya lo va a quitar. Hay muchos pacientes, y lo digo con mis años de experiencia trabajados, hay muchos pacientes que incluso tomando clonazepam no han tenido ningún inconveniente, porque llega el momento en el que se les retira y ya cumplió su función. Pero obviamente no dudo que haya personas que abusen de este medicamento como abusan de cualquier otra sustancia y puedan caer pues en un círculo adictivo, por supuesto que sí. ¿Ok? Dice Berna, ¿la depresión y la ansiedad son diferentes? A veces la depresión y la ansiedad pueden darse juntas, fíjense, pero obviamente sí hay diferencias importantes. En la depresión hablábamos de una tristeza muy profunda,
del dejar de disfrutar muchas cosas y de la pérdida de alguna manera del sentido de vida también y de sentir un vacío. En la ansiedad, la característica principal es el miedo. Hay mucho temor a que algo malo vaya a suceder, o hay mucho temor específico a estar haciendo historias que no están sucediendo. ¿Sí? Edith dice, alguna vez escuché que la mente es tan poderosa que incluso no puede distinguir entre la verdad y la mentira. ¿Es verdad? Bueno, si habláramos, por ejemplo, del trastorno de la salud mental que mencioné hace un ratito respecto a la esquizofrenia, por supuesto que sí. Claro que sí, esto pasa. La persona no distingue entre si está teniendo una alucinación o en realidad está pasando eso que ve o que siente o que escucha. ¿Sí? Ahora, ¿por qué el tema? ¿Por qué decir que con la salud mental no se juega? Estoy viendo cómo vamos en el tiempo. Yo pensaba conectarme unos 15, 20 minutitos nada más, pero veo que hay mucho interés y hay muchas preguntas. De verdad se los agradezco. Procuraré no quedarme demasiado tiempo, pero sí intentar aterrizar la idea de lo que tengo. De verdad, gracias. Ayúdenme, recuerden, ayúdenme a compartir para que más gente sepa sobre esto. Les decía, imagínense, si en algo tan visible como la ansiedad y como la depresión, con índices tan altos, muchas personas no se atienden porque consideran que es algo normal o que tienen que sobrellevarlo. Imagínense ahora cuando viven crisis del desarrollo, por ejemplo, crisis circunstanciales, en donde también sería importante ayudarse en sus emociones, pues menos lo van a hacer. Hay personas entonces que están pasando por un divorcio y las cosas están bien difíciles y de verdad están mal con la persona con la que se están separando, y como no pueden manejar sus emociones, no se dan cuenta que en ocasiones pues están llevándose a sus hijos en esta situación, ¿sí? Hablándoles mal de la otra parte, o como no tienen tranquilidad, como no saben manejar ese enojo, esa frustración o ese miedo, esa incertidumbre, pues no le tienen paciencia al niño, o están muy tristes y pues no pueden convivir con sus hijos, o estas preocupaciones, estos temas de conversación, no hay como esta claridad para saber en qué momento sí los digo, en qué momento no los digo, y los niños los pueden escuchar, ¿sí? En una pérdida, en muchas ocasiones tampoco las personas buscan ayudarse en sus emociones, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Que como no estamos acostumbrados a invertir en nuestra salud mental, como no estamos con esta idea de que es súper importante, así como por ejemplo cuando uno se quebra un pie y se ve el hueso y duele un montón y va corriendo al hospital porque se tiene que enyesar, ¿sí? Porque se tiene que hacer todo el tratamiento para que eso pegue y la persona pueda caminar, el brazo, la pierna, lo que haya sido, ¿sí? Así de importantes son nuestras emociones. Porque si dormimos bien, si comimos bien, si hacemos ejercicio, estamos ayudando. Pero ¿qué pasa cuando no podemos manejar ese estado emocional? ¿Sí? Nuestra salud, eso es lo que intento decirte esta noche, nuestra salud mental es tan importante como nuestra salud física, y puede ser tan incapacitante como una operación o tan incapacitante como una fractura, pero no le damos ese sentido, no le damos ese peso, y mientras más lo conozcamos y mientras más nos aperturemos a que es realmente importante, vamos a sufrir menos. Y vamos a ser una sociedad más sana. ¿Qué haces con tu carro? ¿Sí? Cuando lo cuidas, ¿sí? Cuando de verdad cuidas a tu auto, llevas el registro, ¿sí? Llevas el registro de cuando le toca el servicio, de que si el cambio de esto, del que si el cambio de aquello, y llevas ahí, ¿no? Tu tarjetita, cuando hay que comprar el seguro otra vez, ¿sí? Esta revisadita o este chequeo. ¿Para qué lo haces esto? Pues para que te dure mucho tiempo, para que te cueste menos, ¿sí? Así debería de ser nuestra salud. Deberíamos, esta salud mental de la que les estoy hablando, deberíamos de prevenir, ¿sí? De cuidar. ¿Para qué? Para que podamos ser funcionales en todas las demás áreas de nuestra vida también. ¿Ok? Bien, pues me gustaría comentarles por último que está cambiando la sociedad, está cambiando la manera en la que nos estamos relacionando, está cambiando la forma en la que ahora
invertimos el tiempo. Y justo hace un rato hacíamos esta pregunta, mi hijo y yo, ¿a qué se van a enfrentar precisamente nuestros hijos? ¿Cuáles irán a ser los problemas que ellos tengan respecto a la salud mental? ¿Cuáles van a ser los trastornos que haya en aquel tiempo? ¿Cuáles van a ser las crisis? Y pensábamos, ¿no?, que pues la ansiedad y la depresión van a aumentar, para empezar. Y que de alguna manera también las adicciones van a crecer. También van a crecer las adicciones. Y no solo van a ser a las sustancias, van a ser a los aparatos, ¿sí? A las apuestas, que es lo que tienen cerca ahora los jóvenes. Y también probablemente lo que vaya a suceder es que les cueste mucho trabajo relacionarse con los demás, que no desarrollen esta capacidad de ver a las personas y entenderlas, porque ven una pantalla, están viendo 1001 videos y ya no se sientan a platicar, ya no observan el lenguaje no verbal, ya no escuchan con detenimiento. ¿Qué irá a pasar con la empatía, por ejemplo? ¿Sí? ¿En quién se van a refugiar nuestros hijos cuando se sientan tristes si los amigos están pegados a los aparatos? ¿Qué pasará con la identidad de nuestros hijos? ¿Sí? ¿A qué se van a enfrentar cuando digan, pues, ¿quién soy? Sí, ¿qué me gusta hacer? Me gusta estar sentado en los videojuegos. ¿Qué me gusta hacer? Me gusta estar sentado viendo videos. Y de ahí, ¿qué más hay? Imagínense, estamos hablando de la salud mental. Obviamente no podemos separar la salud física en nuestro organismo, el sedentarismo, ¿no?, el tipo de alimento, bla. Y hay todo un tema también. Sin embargo, yo quiero hablarles, ¿no?, de esto. Qué importante es, en la parte de la prevención de lo que estoy hablando, que ayudemos a nuestros hijos a conectarse con su entorno, que seamos más cuidadosos con el tiempo que tienen en las pantallas, ¿sí? Que seamos más conscientes de que es vital que se relacionen con otros. Es vital que los niños jueguen con otros niños, que los adolescentes se relacionen con otros adolescentes, que vayan a un convivio, que tengan algún club, que haya alguna actividad en donde los puedas desconectar y los puedas sacar de esta parte para que vivan la interacción social y descubran ellos mismos a través de estas actividades y del platicar con los demás, que descubran quiénes son, qué les gusta. Trabajemos entonces desde ahorita en la salud mental de nuestros hijos también. Perfecto. Pues hasta aquí vamos a dejar el en vivo. Les agradezco muchísimo todos sus comentarios. Gracias a todas estas personas que se quedaron. Insisto, voy a leer y respondo a la brevedad todo esto que me acaban de escribir, ¿sí? Voy a procurar conectarme más seguido. Espero poder hacerlo una vez por semana y si no, pues una vez por quincena, pero vamos a estar en contacto. Gracias a todos. Que tengan linda noche. Hasta luego.